Hay momentos en los que las palabras nos quedan atrapadas en la garganta, como si el aire mismo se resistiera a salir. A veces, no sabemos si lo que sentimos debe ser expresado, o si es mejor guardarlo en lo más profundo de nuestro ser. Este espacio se abre para explorar eso mismo, el poder del silencio y el peso de lo no dicho. El silencio, esa brecha entre lo que sentimos y lo que expresamos, tiene un peso propio. Nos acompaña, nos consume, y aunque no lo veamos, a menudo es más pesado que cualquier palabra que pudiéramos haber dicho. La mayoría de las veces, no se trata de no querer hablar. Se trata de la duda. ¿Lo que estoy a punto de decir será suficiente? ¿Lo que siento podrá ser comprendido? O, peor aún, ¿quedará algo que se rompa si lo digo en voz alta? Muchas veces, lo que callamos se vuelve un muro entre nosotros y lo que realmente somos, una pared invisible que crece a medida que pasa el tiempo. En este viaje, nos adentramos en ese espacio, el de lo no dicho. Ese rincón profundo donde guardamos no solo palabras, sino también emociones, pensamientos y deseos que nunca vieron la luz. Pero, ¿realmente es tan seguro guardar todo en silencio? ¿Qué ocurre cuando las palabras no fluyen, pero el corazón está lleno de ellas? ¿Alguna vez te has encontrado con algo que necesitabas decir, pero lo dejaste ir? Tal vez era algo tan simple como una palabra de cariño, o tal vez algo mucho más profundo, algo que podría haber cambiado el curso de una relación, o incluso de tu vida misma. Y sin embargo, por alguna razón, elegiste no decirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Y qué pasa cuando el silencio se convierte en una carga más pesada que las palabras no pronunciadas? Porque el silencio no es simplemente la ausencia de palabras. Es la presencia de lo que callamos. Y ese peso nos sigue, no importa cuán lejos tratemos de ir. Pero lo curioso es que no siempre somos conscientes de ese peso. Tal vez estamos tan acostumbrados a vivir con él, que ni siquiera notamos cuán profundamente nos afecta. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre este poder del silencio. No desde el juicio ni desde la culpa, sino desde la comprensión. Vamos a detenernos un momento, y pensar juntos en lo que sucede cuando elegimos callar lo que necesitamos decir. Puede que no encontremos respuestas definitivas, pero quizás podamos comprender un poco mejor lo que guardamos y por qué lo hacemos. Porque a veces, hablar no es solo una cuestión de comunicación, es una cuestión de liberación. Pero también es un acto de vulnerabilidad. Y a veces, cuando callamos, no solo estamos guardando palabras, estamos protegiendo algo mucho más profundo. Así que, sin prisas, te invito a caminar conmigo en esta reflexión. Deja que las palabras fluyan, o tal vez, deja que el silencio te hable. En cualquier caso, te invito a entrar en este espacio donde el peso de lo no dicho se convierte en una exploración personal, profunda y, quizás, reveladora. El silencio es mucho más que la ausencia de palabras. A veces, callar no es solo una opción, sino una necesidad interna, como si algo dentro de nosotros estuviera pidiendo un respiro antes de ser liberado. Pero, irónicamente, ese mismo silencio, en lugar de brindarnos alivio, se convierte en una carga. Un peso invisible, que se asienta sobre nuestros hombros, en nuestro pecho, y en la parte más profunda de nuestro ser. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en la garganta, esa presión, como si algo estuviera atrapado en ti? Algo que quieres decir, pero no logras pronunciar. Ese nudo, esa opresión, a veces llega sin previo aviso. Y aunque no hay palabras, el malestar crece, se arraiga, y parece imposible de ignorar. Ese es el poder del silencio no elegido, su capacidad para generar una ansiedad que va mucho más allá de la simple falta de palabras. Es como si las palabras que no decimos se volvieran una carga que debemos cargar, aún sin saber cómo liberarnos de ella. Es curioso, porque en un principio, creemos que al callar, evitamos el conflicto, la incomodidad. Pensamos que al silenciar lo que sentimos, protegemos a los demás, o tal vez nos protegemos a nosotros mismos. Pero el tiempo nos demuestra que el silencio, lejos de proteger, acaba por consumirnos. Porque lo no dicho no desaparece. Se queda, se acumula, se entrelaza con otras emociones, otros pensamientos no expresados. Y todo eso, que se queda dentro, empieza a pesar. Nos pesa de una forma que no podemos medir, pero que podemos sentir. ¿Y qué pasa con esos momentos cuando el silencio se vuelve tan pesado que ni siquiera podemos respirar con facilidad? Es como si el aire fuera denso, cargado de lo que no hemos dicho. Ese nudo en la garganta se convierte en una metáfora perfecta de lo que sentimos cuando las palabras se quedan atoradas en nosotros. No importa cuánto lo intentes, las palabras no salen,
pero la sensación permanece. La ansiedad comienza a tomar forma. ¿Y si nunca lo digo? ¿Y si nunca me libero de este peso? El nudo en la garganta no es solo físico, es también emocional. Es el miedo de que, al decir algo, ya sea demasiado tarde o que el daño ya esté hecho. O tal vez, en un nivel más profundo, es el miedo a la vulnerabilidad. A veces, lo que callamos no es solo lo que sentimos, sino lo que tememos. Lo que tememos que pase si finalmente abrimos la boca. Y, sin saberlo, nos quedamos atrapados en una espiral. El miedo a lo que vendrá nos mantiene callados, y el silencio, por su parte, nos consume poco a poco. Pero lo que muchas veces no comprendemos es que el silencio, al no ser liberado, no se queda quieto. Se mueve dentro de nosotros, buscando una salida, un espacio para emerger. Y lo que ocurre es que, sin darnos cuenta, esa carga nos va afectando de formas sutiles, pero profundas. Al principio parece que nada ha cambiado. Seguimos adelante, seguimos sonriendo, seguimos viviendo. Pero, con el tiempo, lo no dicho se infiltra en nuestras acciones, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, en nuestra percepción del mundo. Es como un eco constante que, aunque no se escucha, nos va resonando en el interior. Cada palabra no dicha es una grieta más en nuestra paz interna, y cada silencio es una huella en nuestra tranquilidad emocional. Nos olvidamos de cómo se siente ser ligeros, porque nos hemos acostumbrado al peso de lo no expresado. Y lo más triste es que a veces ni siquiera sabemos lo que hemos perdido hasta que lo miramos desde la distancia. ¿Cuánto nos pesa lo no dicho? ¿Cuánta energía nos consume? Hasta que nos damos cuenta de que hemos estado arrastrando ese peso durante tanto tiempo, que se ha convertido en parte de nosotros. El tiempo, como un río que no se detiene, avanza, y con él, nos arrastra en su corriente. Y es en ese flujo incesante donde, al mirar atrás, comenzamos a darnos cuenta de lo que no dijimos cuando tuvimos la oportunidad. Las palabras que nunca pronunciamos, los sentimientos que nunca expresamos, se quedan allí, guardados en un rincón de nuestra memoria, como una herida invisible que no se cierra. Esas palabras, que en su momento nos parecieron difíciles de decir, empiezan a pesar más a medida que pasa el tiempo. Es curioso cómo, a medida que los días se convierten en meses, y los meses en años, el arrepentimiento por lo no dicho crece. No porque las palabras se vuelvan más importantes, sino porque la oportunidad de decirlas ya no está. Nos enfrentamos a la realidad de que, aunque queramos, no podemos retroceder y revivir ese momento. Nos quedamos con la sensación de que, tal vez, si hubiéramos hablado, las cosas habrían sido diferentes. Pero la verdad es que no lo sabemos. Solo nos queda la sombra del qué hubiera pasado. El arrepentimiento es una carga sutil, que no se ve, pero se siente. Es un peso que se acumula con el tiempo, como una neblina que lo cubre todo, transformando lo que podría haber sido un día brillante en una tarde gris. Las palabras no dichas se convierten en fantasmas del pasado, que nos visitan en los momentos más inesperados, recordándonos lo que ya no podemos cambiar. Lo que quizás no anticipamos es cómo ese arrepentimiento se intensifica con el tiempo. Al principio, es solo una chispa de duda, un pensamiento fugaz que desaparece rápidamente. Pero a medida que pasan los días, esa chispa se convierte en una llama, y la llama se convierte en un fuego que arde en nuestro interior. El remordimiento se vuelve más profundo, más insostenible. Ya no es solo una reflexión, es una parte de nosotros que nos duele cada vez que la recordamos. Y lo peor es que no podemos escapar de él. Está allí, esperando en cada rincón de nuestra mente. Cada vez que intentamos olvidarlo, parece resurgir con más fuerza. El tiempo no lo borra, lo amplifica. La pregunta es, ¿cómo vivimos con ese peso? ¿Cómo dejamos que ese arrepentimiento nos defina, sin que nos destruya? El remordimiento, al final, se convierte en una lección que aprendemos demasiado tarde. Nos lleva a un lugar donde ya no podemos volver, pero nos hace preguntarnos si, tal vez, si hubiéramos hablado en su momento, no habríamos llegado a este punto de no retorno. Y entonces, entra la culpa. ¿Es culpa nuestra no haber hablado cuando debimos hacerlo? ¿Es nuestra responsabilidad haber callado? ¿O tal vez, es simplemente el miedo al conflicto lo que nos llevó a guardar silencio? La culpa se instala en nuestro corazón, como una pesada sombra que no nos deja en paz. Nos culpamos por no haber hablado, por no haber sido valientes, por no haber tomado la oportunidad de ser honestos, de ser vulnerables. Pero, ¿realmente es culpa nuestra? A veces, lo que callamos no es solo el miedo al juicio, sino también el temor a enfrentarnos a la verdad de lo que realmente sentimos. El miedo de vernos expuestos,
de que nuestra verdad no sea recibida como esperamos, o incluso de que no haya espacio para nuestra voz en el caos que nos rodea. El silencio no siempre es una elección consciente. Muchas veces, es una reacción a la incertidumbre, al miedo a lo desconocido. Nos parece más seguro guardar lo que sentimos, aunque eso nos cause dolor en el futuro. La culpa no siempre es justa. Es solo una consecuencia de la inseguridad, del miedo a lo que podría haber sido si nos hubiéramos atrevido a hablar. ¿Alguna vez has sentido que, en el silencio, se esconde una pregunta que nunca deja de rondar? Esa pregunta que nos atormenta y que se repite una y otra vez. ¿Qué habría pasado si hubiera hablado en ese momento? La vida está llena de, si tan solo, de momentos en los que decidimos callar, y al hacerlo, sembramos una duda que no se desvanece. La mente se convierte en un campo de posibilidades, donde imaginamos todo lo que podría haber sido, pero nunca será. Es curioso cómo, con el paso del tiempo, lo que no dijimos se convierte en una historia alternativa. Nos vemos a nosotros mismos en ese otro camino, en ese ¿qué hubiera sido si? Y es como si estuviéramos viviendo dos vidas a la vez, una en la que callamos y otra en la que hablamos. La realidad, con todas sus posibilidades, se escapa de nuestras manos, y nos quedamos atrapados en lo que podría haber sido. Lo que no decimos no se va. Se queda ahí, flotando en el aire, esperando que algún día le expresemos, o quizás esperando que simplemente dejemos de preguntarnos sobre él. Pero la pregunta persiste. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos hablado cuando tuvimos la oportunidad? Tal vez nunca lo sabremos. Pero la imaginación juega un papel importante en nuestra vida emocional, y lo que no dijimos, lo que no hablamos, se convierte en una constante en nuestra mente. Pero más allá de la pregunta de qué hubiera pasado, hay un miedo más profundo. El miedo de que, al hablar, las cosas cambien. Y no siempre en el sentido positivo. A veces, preferimos callar porque tememos que lo que digamos altere algo fundamental en la relación, en nuestra vida, o en nuestra percepción del otro. Nos enfrentamos a la posibilidad de que al pronunciar nuestras palabras, las cosas ya no sean las mismas. Este miedo tiene un poder extraño. Nos paraliza, nos deja en un estado de incertidumbre. El silencio parece más seguro, porque el silencio, aunque pesado, mantiene todo como está. Pero hablar, abrir nuestra boca, es un acto de transformación. Y esa transformación puede ser aterradora. Las relaciones pueden cambiar, las emociones pueden volverse más intensas, y, a veces, lo que se dice no se puede deshacer. Y esa es la raíz del miedo, no saber si estaremos preparados para las consecuencias de nuestras propias palabras. Y, entonces, el miedo a lo desconocido se entrelaza con nuestra expectativa. Nos preguntamos si valdrá la pena arriesgarlo todo para poner en palabras lo que hemos guardado tanto tiempo. Nos enfrentamos al dilema, ¿deberíamos hablar y cambiar todo lo que conocemos? ¿O debería seguir eligiendo el silencio, aunque me pese? Finalmente, hay un temor aún más profundo, el miedo de que lo que digamos no sea recibido como esperábamos. ¿Cuántas veces hemos callado, no porque no queríamos hablar, sino porque temíamos que nuestras palabras no fueran entendidas o que nuestra verdad no fuera aceptada? El temor a que nuestra vulnerabilidad sea rechazada, a que no encuentren sentido en lo que queremos expresar, puede ser abrumador. Es aquí donde la expectativa y el miedo se encuentran en su punto más fuerte. No solo tememos lo que podría suceder si hablamos, sino también la manera en que el otro puede reaccionar. Y, lo que es aún más aterrador, nos asusta la posibilidad de que nuestra verdad no sea escuchada, de que nuestras palabras se pierdan en el aire, sin encontrar un oído dispuesto a entender. Nos enfrentamos a una sensación de soledad profunda, como si, al abrirnos, estuviéramos exponiéndonos a un rechazo que jamás imaginamos. Es esta incertidumbre lo que nos frena, lo que nos hace dudar una y otra vez. Nos preguntamos, ¿vale la pena arriesgar todo eso? Y, mientras nos debatimos entre hablar y callar, el peso de lo no dicho sigue creciendo, alimentado por esa expectativa de lo que podría haber sido. Pero esa respuesta nunca llega. Nos quedamos con el silencio y la eterna pregunta de si lo que dijimos, o lo que no dijimos, cambiaría algo. Y quizás, cuando finalmente decidimos hablar, cuando el peso de lo no dicho se aligera, experimentamos algo inesperado, una liberación. Una sensación de soltar esa carga que hemos estado cargando durante tanto tiempo. Ese silencio, que nos seguía como una sombra, de repente pierde su poder. Al expresar lo que guardábamos, lo que nos quemaba por dentro, encontramos una especie de paz. No siempre se siente como esperábamos, no siempre la respuesta es la que soñamos, pero el solo hecho de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, nos da una sensación de alivio. Es curioso,
¿no? Como el acto de hablar, que antes parecía tan aterrador, se convierte en un espacio de libertad. Un espacio donde finalmente podemos respirar, donde el peso que nos asfixiaba ya no tiene el control. Cuando lo que teníamos que decir sale al aire, las cadenas que nos mantenían prisioneros aflojan, aunque sea solo un poco. Y ese poco, ese pequeño respiro, es suficiente para empezar a sanar. Al hablar, algo cambia dentro de nosotros. Es como si liberáramos una energía acumulada, una presión que no podíamos soportar más. A veces, nos damos cuenta de que lo que más nos pesaba no era el silencio, sino la vergüenza, el miedo, la ansiedad de no ser escuchados o entendidos. Y, al soltar esas palabras, descubrimos que somos más libres de lo que pensábamos. Lo que pasa cuando finalmente lo decimos es algo tan simple y tan profundo, dejamos de cargar con un secreto, con una angustia. Al ser honestos con nosotros mismos y con los demás, cerramos un ciclo. Nos quitamos una capa de nosotros mismos, una que estaba oculta en la sombra. El silencio ya no tiene poder sobre nosotros, porque hemos tomado el control, hemos decidido hablar. Y aunque lo que digamos no cambie todo, aunque no reciba la respuesta que esperábamos, el acto de ser sinceros ya es una victoria. Nos enfrentamos al miedo, a la incertidumbre, y nos damos permiso para ser vulnerables. Esa vulnerabilidad nos hace humanos, nos conecta con nuestra verdad más profunda. Y a veces, solo en ese momento de honestidad, podemos sentir una paz que no sabíamos que existía. Quizá no todo lo que decimos sea comprendido como queremos, pero al menos ya no queda atrapado dentro de nosotros. Lo que antes era un peso se convierte en una expresión, en una liberación que nos permite ser completos, aunque no perfectos. Y esa imperfección, ese aceptar la complejidad de ser humanos, también tiene su belleza. Lo no dicho, cuando finalmente se expresa, deja de ser un lastre. El alivio no siempre es inmediato, ni siempre se siente como esperábamos, pero se va abriendo paso, poco a poco. Y con cada palabra dicha, esa carga invisible que nos ha acompañado durante tanto tiempo comienza a disolverse. Quizá nunca podremos decir todo lo que hay dentro de nosotros, pero el simple hecho de empezar, de dar ese primer paso hacia la honestidad, nos acerca a la liberación. Hoy hemos explorado el peso de lo no dicho, cómo el silencio puede transformarse en una carga que nos acompaña a lo largo del tiempo. A veces, el miedo o la duda nos impiden hablar, pero, en muchos casos, lo que realmente necesitamos es decirlo, liberarnos de esa presión interna que nos consume. Lo no dicho tiene un poder silencioso, pero también puede ser el ancla que nos impide avanzar. Hablar no siempre es fácil, pero puede ser el primer paso para sanar, para cerrar ciclos y para darnos permiso de ser completos, de ser vulnerables. Quizá no siempre obtengamos la respuesta que deseamos, o tal vez lo que decimos no cambie el curso de las cosas, pero lo que sí cambia es nuestra relación con nosotros mismos. Al ser honestos, al expresarnos, nos liberamos del peso emocional que llevamos dentro. Y en ese acto de honestidad, algo se transforma, encontramos paz, aunque solo sea momentánea, y ese pequeño respiro puede ser suficiente para empezar a sanar. Quizá nunca tengamos todas las respuestas sobre lo que debemos o no decir. La vida es un continuo enigma de palabras y silencios, de momentos en los que callamos y otros en los que nos atrevemos a hablar. Pero te invito a hacerte una pregunta. ¿Te has detenido alguna vez a pensar qué tan pesado es el silencio que llevas contigo? Tal vez, ese silencio tiene mucho más que ver con lo que no te atreves a decirte a ti mismo, que con lo que dejas de decirle a los demás. Hoy, al escuchar estas palabras, puede que algo haya tocado un rincón profundo de tu ser. Quizás sea momento de hablar, de soltar esas palabras que han estado esperando su momento. O tal vez, sea el momento de simplemente permitirte escuchar, de mirar hacia adentro y escuchar lo que callas, para poder entenderlo y quizás, dejarlo ir. Gracias por acompañarme en este viaje de introspección. Nos vemos en el próximo encuentro, donde exploraremos más sobre lo que nos define, lo que callamos y lo que, finalmente, aprendemos a decir.